Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Violeta, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, vamos a tratar un tema que está un poco olvidado, pero que es importante, sobre todo en estos momentos de crisis económica, de falta de empleo y pobreza. Es el tema de las cooperativas, una forma de asociación para producir o comprar. Así es, una modalidad que lamentablemente pues no se utiliza mucho, pero que puede ayudar, o eso es lo que creemos. Por eso, bueno, quisimos ir a entrevistar a diversos actores políticos principalmente, a algunos empresarios, para ver cuál es su opinión y vamos a ver cómo ven esta figura de las cooperativas. Por ejemplo, solamente bajo el rubro de compras comunitarias podemos ver que los comerciantes de un mercado pueden cooperativizarse para obtener mejores precios. A una empresa sí le conviene que un mercado le compre el volumen más que individualmente y le va a ofertar precios mucho más bajos. Las amas de casa, por otra parte, también pueden conseguir formas de bajar precios organizándose para hacer sus compras de conjunto. Adquirida esta forma cooperativa de consumo, entonces ellas pueden obtener mejores precios y hacer que su gasto se rinda. Los ejemplos son de materias primas, para producir bienes como muebles, construcción de casas. Entendido así, la cooperativa entonces sí puede tener una función social siendo económica y se va a diferenciar de las formas de empresa privada, porque la empresa privada no tiene esa versatilidad que le puede dar el cooperativismo. Entonces, el cooperativismo debe ser una fuente de impulso muy importante que las instituciones gubernamentales deben desarrollar para poder obtener que una población ocupada. Sin duda alguna, no van a resolver el problema, pero pueden ayudar. Creo que son importantes. Es fundamental que la autora participe supervisando el funcionamiento desde su constitución, cómo funcionan, hasta materializar los apoyos. Tienen mayores ingresos para resolver los temas más apremiantes de alimentación, de calzado, de vestido, de educación. Es muy grave y yo espero que los canales que implementen sean los adecuados y no estemos cayendo como en el pasado en algunos vicios que no cumplieron su objetivo. Mi experiencia como responsable del área de comercio interior en el gobierno del Estado de México hace algunos años, la principal fórmula para abatir costos en cuanto a compras consolidadas era el cooperativismo por un lado, pero por el otro la forma de organización para la redistribución de la riqueza socialmente generada en un grupo particularmente productivo. Creo que se debe no solamente incentivar, sino aplicar recursos de forma muy contundente para que esta figura tenga éxito en el corto plazo. Hay que recordar que hubo una serie de eventos fraudulentos, pero que es necesario de alguna suerte acotar dentro de la legislación que regula estas formas de asociación, y en ese sentido creo que es un camino virtuoso para el ámbito laboral. El ciudadano común y corriente, porque de hoy en adelante tenemos que democratizar la participación del ciudadano en este y en otros ámbitos. La iniciativa privada se tiene que diluir un poco porque tanto los empresarios y trabajadores van de la mano en las empresas, pero se necesita otros modelos. No es el único modelo. Obviamente las empresas cargan mucho, los trabajadores también. Un cooperativismo yo lo veo sano. Yo como empresario yo lo veo sano. Vemos unas empresas cooperativas que son muy exitosas, porque obviamente es el trabajo de todos, y realmente estoy seguro y estoy convencido que es un modelo que necesita México. Pena retomar ese ejemplo que algún día la Organización Internacional del Trabajo a nivel internacional puso y pone como ejemplo el País Vasco, y también como sus repercusiones aquí en nuestro país pueden ser un ejemplo a seguir. Gracias al cooperativismo, que repito, en el pueblo de Mondragón existen más de 30,000 trabajadores que no solamente han mantenido sus empleos, sino que los están
creciendo de manera interesante. El País Vasco, a diferencia del resto de España, tiene un desempleo del 12%, cuando en el resto de España hay el 26%. Entonces, el tema del cooperativismo habla de un México más igualitario, de un país en el cual podamos nosotros tener y disfrutar de los frutos y de los beneficios del trabajo del hombre, pero de manera equitativa. Mira, uno de los problemas más graves que tiene el país, además del de la inseguridad pública, es el del desempleo, que tiene que ver mucho con la falta de inversión privada, y desde luego creo que es bueno que se busquen tantas formas como sea posible para atender esta situación, y una de esas formas precisamente es la cooperativa, desde luego quizás con un nuevo marco regulatorio que impida la distorsión, porque la experiencia enseña que también muchas veces pues hay mucha corrupción y los directivos se apropian de estas, ¿no? Sí, lamentablemente también pues ha habido malos antecedentes en torno a las cooperativas. Aquí en el Estado de México hubo un caso muy famoso de una cooperativa después de que se había defraudado a unos ahorradores, pues ahorran el dinero que por fin les entregan, que pues ni siquiera era todo, y los vuelven a defraudar. Entonces, bueno, evidentemente que ahí sí es un antecedente negativo, y por supuesto que la gente ya tiene temor de invertir bajo esa modalidad. Sí, esto se está descuidando y se está incurriendo un poco en esa símil, un tanto si quiere vulgar, pero que tiene mucho de verdad, que tiran el agua sucia con todo el niño de la bañera, ¿no? Entonces, yo creo que la cooperativa sí, efectivamente, se han incurrido en abusos, distorsiones, incluso perversión, pero eso no le resta el potencial que tienen, y sobre todo en estos momentos donde es necesario ensayar muchísimas modalidades de producción y de adquisición también para comprar, ¿no? Y en este caso creemos que la cooperativa está desaprovechada. Así es, finalmente, y pese a todo, con un contrato creo que bien regulada, como lo mencionan la mayoría de nuestros entrevistados, pues es una figura deseable que se puede utilizar, que puede ayudar a generar empleos, que puede generar buenas oportunidades hacia la ciudadanía. Porque, es decir, México no va a salir no va a resolver sus problemas de desempleo simplemente entregando la industria petrolera a la iniciativa privada y extranjera, mucho menos. Entonces tienen que buscarle, tienen que ser creativos las nuevas autoridades federales, pero también las estatales, incluso las municipales, porque esto necesita apoyo del sector público, y debe de dárselo, porque generar empleo, producir, y más sobre todo en la cuestión del campo, ahora que hay tanto déficit alimentario y que está tan caros los alimentos. Sí, mencionaba el diputado, por ejemplo, Enrique Mendoza, que hace falta incentivar esta figura y destinarle recursos, evidentemente, porque bueno, aunque tiene la bondad de que pues se pueden asociar varias personas, tener un capital y entre varias sumar ya una suma mayor, es deseable pues que las autoridades los apoyen para que puedan tener más dinero, porque evidentemente estamos en una época pues muy difícil. Y sobre todo también que supervisen su funcionamiento, porque aquí el problema, lo que ha desacreditado a las cooperativas, es que al final de cuentas quiebran porque los directivos se aprovechan de esto, y tenemos muchos casos de cooperativas famosas que en estos momentos tienen cuestionamientos muy severos porque los directivos se han enriquecido hasta el insulto y no comparten los beneficios que da esta forma de asociarse para trabajar. Sí, la verdad es que bueno, quienes recurran a esta figura pues sí tienen que buscar que todo quede en orden, que quede en papel también, no dejarle pues a alguien solamente el manejo es protegerse para evitar ser víctima de un fraude, como lamentablemente ya ha ocurrido aquí en el Estado y en todo el país. Ahora no es tan casual que se te haya desacreditado las cooperativas, lo que pasa es que más en estos tiempos del neoliberalismo, donde los grandes intereses económicos pues no quieren competencia en nada, es decir, prefieren tener desempleo y que a ellos les vaya bien, aunque la gente no tenga para comer. Entonces, por eso también a las cooperativas se les ha satanizado un poco, ¿no? Un mucho más bien, pero eso no es la realidad. Yo creo que las cooperativas bien organizadas, bien supervisadas, con un marco jurídico clarito, pueden dar muchísimo y pueden contribuir a resolver el problema del desempleo y de producción. Sí, porque pues muchas veces a la gente, por sí sola, una persona no tiene el capital suficiente para iniciar un negocio y a veces no alcanza ni siquiera el crédito. La cooperativa permite también que bajo esa asociación varias personas puedan echar a andar algún proyecto, y bueno, esto es importante y es algo que no se puede olvidar. Pero sí lo tienen olvidado las autoridades, y ojalá el nuevo gobierno las tome en cuenta, porque este renglón no figuró en ningún plan de trabajo de los candidatos presidenciales, de ninguno, ni siquiera de López Obrador,
que es de izquierda y que debería tener simpatía y ver la bondad de esta forma de trabajar. Y pues habría que ver a ver si le van a hacer caso en el futuro, pero se está aprovechando un potencial, eso es indiscutible. Sí, porque la mayoría de las autoridades y políticos obviamente se están yendo por apoyar solamente a la iniciativa privada y por no por tratar de incentivar a la gente a que se organice bajo esta modalidad de las cooperativas. Desde hace tiempo hay incluso una campaña sistemática y masiva en los medios, porque responden a los grandes intereses económicos, de que el país va a salir del subdesarrollo y todos vamos a hacernos ricos si le entregan la industria petrolera a los particulares, y eso es falso. Se están yendo mucho con un espejismo que al final de cuentas sería muy lamentable. Sí, exactamente, puede generar desarrollo en algún modo, pero evidentemente que no va a ser la panacea, que no va a solucionar todos los problemas, y la gente tiene que buscar otras alternativas para tratar de salir adelante, para tratar de tener el empleo que la iniciativa privada no está generando y que tampoco las autoridades están incentivando. Sí, pero para esto también necesita políticas públicas muy claritas y muy contundentes y muy eficaces, pues que permitan aprovechar esto, porque hay mucha mano de obra ociosa, pero que está dispuesta a trabajar. Así es, la gente no es floja, como muchas veces se dicen, pero finalmente si no encuentra oportunidades y los pocos empleos que hay a veces no cumple con el perfil, o bueno, la verdad es que también hay salarios miserables y en condiciones muy malas, ¿no? Sí, efectivamente, y además también hay una gran franja de trabajadores en informalidad que no tienen prestaciones, que no tienen seguridad social, y las cooperativas sí están obligadas por ley a otorgar estos beneficios. Así es, pero bueno, pues vamos a ver, ojalá que sea algo que se retome. Finalmente las autoridades serían quienes tienen que incentivarlas para que la gente pueda aprovecharlas. Vamos a un corte y volvemos.